Por favor, sálvame de las vías. Seré tu esposa. Haré lo que me pidas, dijo la joven comanche. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El territorio de Arizona a finales del verano tenía la capacidad de despejar la mente de cualquier hombre. Clint Kane había pasado la mayor parte de la mañana cabalgando siguiendo la línea del nuevo ferrocarril. Su destino no era un lugar en particular. Solo un pequeño puesto comercial que sabía tenía café y un herrero que todavía aceptaba pago en pieles. A sus 42 años, con más tiempo vivido que cabellos en la cabeza, Clint se movía por el territorio como un hombre que hacía mucho había dejado de perseguir cosas. Exfuncionario de la ley, había dejado la placa después de un tiroteo que le arrebató a su esposa y a su hijo. Desde entonces, su trabajo había sido sencillo. Mandados ocasionales, reparar cercas, cuidar ganado, manteniéndose lejos de problemas, siempre que podía. Pero los problemas no siempre respetaban la distancia. Desde un pequeño promontorio, lo vio antes de siquiera comprender qué estaba viendo. A unos 9 metros las vías del tren atravesaban la pradera en línea recta. Sobre los rieles recalentados por el sol, yacía una mujer. Descalza con brazos y piernas tensos por cuerdas ásperas de cáñamo, su cabeza girada ligeramente hacia el cielo como si aguardara algo. Su vestido, una tradicional piel de venado comanche, estaba rasgado en el escote y deshilachado hacia abajo. Polvo cubría su piel y cabello y sus muñecas estaban enrojecidas por los intentos de liberarse. Clint sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Había visto crueldad de este tipo antes. Hombres usando el aislamiento como escudo para hacer lo que les viniera en gana. El calor, la distancia de la ley y la compañía que mantenían los hacía más valientes de lo que debieran ser. Cerca de la mujer, 3 hombres descansaban junto a una fogata. Por sus botas y la forma de sus camisas, los reconoció como trabajadores del ferrocarril, seguramente parte del equipo que avanzaba hacia el oeste. Una botella de whisky pasaba de mano en mano. Los rifles apoyados contra un montón de madera como herramientas olvidadas. Uno de ellos lanzaba piedras sin interés hacia la mujer atada, sonriendo cuando la hacían estremecerse. Clint permaneció inmóvil en la silla observando. Sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, consciente de que si intervenía, no habría marcha atrás. 3 hombres armados, probablemente ebrios, y una mujer atrapada en medio. Podía seguir cabalgando, fingir que no había visto nada. Eso sería lo sensato. Lo que haría un hombre sin nada que perder. Pero esa parte de él, la que antes respondía a la placa, no lo dejaría pasar. Pensó en todas las veces que alguien había desviado la mirada y en cuántas vidas habían terminado por ello. Colgó la pierna sobre el costado y bajó del caballo dejando las riendas sueltas para que el animal permaneciera en su sitio. El revólver en su cadera se sentía más pesado de lo habitual, su mano descansando sobre la empuñadura gastada más por preparación que por comodidad. Avanzó por la pendiente con paso lento y firme, colocando cada pisada con cuidado, usando los arbustos dispersos como cobertura. Al principio los hombres no lo notaron. Hablaban en voz alta con palabras arrastradas, concentrados únicamente en su diversión. Cuando uno de ellos finalmente percibió movimiento, Clint ya estaba lo suficientemente cerca para que su voz llegara. «Basta ahí», dijo Clint con tono plano. Se dieron la vuelta. Uno alcanzó su rifle. Clint levantó su colte, el cañón firme, el pulgar descansando ligeramente sobre el martillo. «Déjala donde está», dijo. Los 2 sentados se quedaron quietos, y el que estaba de pie se congeló a medio camino hacia su arma. Sus ojos iban del revólver a la mano de Clint y al silencio seguro que emanaba de su rostro. Clint mantuvo la mirada fija mientras se acercaba a la mujer. Arrodillándose a su lado, sacó su cuchillo de la vaina. La cuerda estaba seca, las fibras rígidas por el calor y la tensión. Solo hizo falta un par de cortes rápidos para liberar sus tobillos y muñecas. Ella rodó sobre el riel la grava raspando sus brazos. Clint la sujetó del hombro para mantenerla erguida. Podía sentir la tensión en su cuerpo, los músculos listos para moverse, pero sin saber hacia dónde. Fue entonces cuando llegó el sonido. Un lejano silbato de tren, un retumbar bajo de ruedas sobre los rieles.
Creció rápido la vibración llegando por el suelo hasta sus rodillas. Arriba, dijo en voz baja. La guió hacia la zanja poco profunda junto a las vías, colocándose entre ella y los 3 hombres. Se agacharon entre las hierbas secas justo cuando el primer vagón rugía a su paso. El aire vibraba con la fuerza del tren. Ruedas de hierro, chillando polvo golpeando sus rostros. Cuando pasó el último vagón, el silencio que quedó era más pesado que el ruido. Clint se levantó y le ofreció la mano. Ella la tomó pequeña pero firme pese a la piel lastimada de sus muñecas. Su voz salió baja y firme. Por favor, sálvame de ellos. Seré tu esposa. Haré lo que quieras. No había súplica en su tono. Solo la cruda verdad de alguien sin otra opción. Clint no respondió. La levantó en la silla, se montó detrás de ella y dirigió el caballo hacia terreno abierto. Los hombres gritaron algo tras ellos, pero sus palabras se perdieron en el viento. El viaje desde las vías hasta la propiedad de Clint duró más de 1 hora. El sol todavía estaba lo suficientemente alto como para reflejarse en cada parche de tierra desnuda. Mantuvo al caballo a paso firme y bajo atento al equilibrio de la mujer en la silla. Ella se sentaba rígida frente a él con las manos apoyadas suavemente sobre el cuerno sin mirar atrás ni una sola vez. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Sus hombros permanecían rígidos y su respiración era corta y controlada. Pero no temblaba ni siquiera cuando pasaron por un grupo disperso de mezquites que podrían haber ocultado a alguien al acecho. Calculó que tendría entre 24 y 25 años, fuerte pero delgada por la falta de alimento durante demasiado tiempo. Las marcas en sus muñecas y tobillos no eran de ese día. Estaban oscurecidas en algunos puntos, señal de que la habían atado antes. El vestido de piel de venado rasgado parecía haber sido pisado con flecos y cuentas dañadas en varios lugares. No preguntó nada ahora. Habría tiempo más adelante, y presionarla demasiado pronto podría hacerla cerrarse para siempre. La pregunta de quién era y cómo había llegado allí ya empezaba a formarse en su mente. Pero la respuesta podía esperar hasta estar en un lugar donde el aire no oliera a humo de ferrocarril y whisky rancio. Por ahora la prioridad era sacarla de terreno abierto. Cuando su propiedad apareció a la vista una pequeña cabaña desgastada, un cobertizo largo, otro más pequeño, un corral con 2 caballos y una mula. Casi parecía fuera de lugar, en medio de la llanura interminable. El lugar estaba en silencio, sin visitantes, ni vecinos a kilómetros. Por eso la había elegido años atrás. Bajó primero, luego la ayudó a desmontar. Sus pies descalzos tocaron la tierra, y él la vio estremecerse por el calor, cambiando el peso de un pie al otro. Sin decir palabra fue al cobertizo y regresó con un par de viejos mocasines que un comerciante había dejado meses atrás. Se los entregó. Ella dudó un instante, luego se los calzó. Dentro la cabaña olía ligeramente a café y al último guiso que había preparado hacía un par de noches. Una mesa, 2 sillas, una pequeña cama contra la pared del fondo y una estufa de hierro ocupaban casi todo el espacio. Él señaló la cama. Tú puedes tomar esa. Yo dormiré junto al fuego. Ella no discutió, pero sus ojos se mantuvieron fijos en él, como evaluando si podía confiar en la oferta. Colocó un vaso de hojalata sobre la mesa, lo llenó del botellón de agua y lo deslizó hacia ella. Bebió rápido, luego más despacio al darse cuenta de que no había prisa. El silencio entre ellos no era incómodo, solo pesado por lo que no se había dicho. Él rompió el hielo primero, nombre. Ella dudó. Talla fue la primera pista real sobre ella que tuvo, y él se la devolvió con el suyo. Clint. No la presionó sobre los hombres en las vías, ni de dónde venía, pero sabía que otros se lo preguntarían. Había escapado de un campamento de trabajo. La estaban cazando. Tenía familia cerca. La forma en que lo miró después de liberarla decía que ella no esperaba que ella regresara a ningún lugar donde hubiera estado. Puso una olla sobre la estufa agregando frijoles, una tira de tocino salado y la última cebolla que quedaba. Mientras se cocinaba, ella se sentó al borde de la cama observándolo. Sus ojos no recorrían la habitación como alguien curioso.
Se mantenían fijos en él siguiendo cada movimiento como si todavía evaluara si era peligroso. Cuando la comida estuvo lista, la sirvió en 2 platos. Ella comió en silencio, el sonido de las cucharas rozando el metal. Solo después de terminar pareció relajarse lo suficiente como para dejar caer los hombros. Lo vio mirar hacia la puerta un par de veces, asegurándose de que siguiera cerrada. La noche llegó rápido. Clint desenrolló una manta cerca del fuego y le dejó la cama antes de apagar la lámpara. Habló una vez más sin mirarla. «Nadie va a pasar por esa puerta a menos que yo lo permita. Puedes dormir». Ella no respondió. Pero cuando él se recostó, escuchó el leve crujido de la cama al acomodarse. Se quedó despierto un largo rato, atento a cualquier sonido exterior, repasando posibilidades en su mente. Si esos hombres de las vías volverían por ella, si tenía enemigos en otro lugar, si siquiera querría quedarse. Por ahora estaba aquí y eso era suficiente. Pero sabía que la calma no duraría para siempre. Clint estaba despierto antes de que la primera luz iluminara la llanura. Años de hábito lo hacían fácil. Su mente estaba clara y sus movimientos silenciosos. El fuego se había apagado casi por completo en la estufa, dejando la cabaña fresca. Se levantó, colocó 2 pequeñas leñas en el fuego y puso la cafetera sobre el calor. Detrás de él, escuchó el crujido de la cama. Ella estaba incorporada, su cabello suelto sobre los hombros, los ojos siguiendo cada movimiento, pero sin hablar aún. «El agua está en el botellón», dijo señalando la mesa. Ella se levantó lentamente los mocasines sin hacer ruido sobre el piso y se sirvió una taza. Él notó cómo la sostenía con ambas manos como buscando el calor. Tenía trabajo que hacer. La cerca norte había quedado inclinada desde la última tormenta de viento. Se puso el sombrero y abrochó el cinturón de su pistola, luego la miró. «Estaré dentro de la casa», dijo. «Si alguien llega, tú te quedas adentro. Mantén la puerta cerrada con llave». Ella asintió brevemente, pero él vio la duda en sus ojos. ¿Volverían esos hombres? No lo dijo en voz alta, pero estaba pensando lo mismo. Allá afuera, junto a la cerca, trabajaba con la barrena para postes sobre la tierra seca, reemplazando uno podrido tras otro. El sonido de cada palada se escuchaba en el aire quieto. De vez en cuando miraba hacia la cabaña y la veía en la puerta observando. Lo observaba. Clint supuso que ella estaba decidiendo si confiar en él un poco más de lo que ya lo había hecho. Al mediodía regresó por agua. Dentro la cabaña olía ligeramente a harina de maíz cocida. Ella había encontrado la olla y preparado un poco sin preguntar. Él se sentó y comió unas cucharadas. «¿Sabes cocinar en esa estufa?», preguntó. Ella encogió apenas los hombros. «Mi madre... ella me enseñó». Su voz era baja, cuidadosa, pero era la primera vez que ofrecía algo de sí misma sin que se lo pidieran. Clint lo tomó como un pequeño avance. Entonces preguntó por su familia. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento, y luego se apartaron. «Nadie». Eso fue todo lo que dijo. Pero la manera firme y definitiva en que lo dijo, le indicó que no debía insistir. Notó cómo se movía por la habitación memorizando la ubicación de las cosas. El aceite de lámpara bajo la cama, la lata de café en el armario, el rifle colgado en la pared. No solo miraba, estaba aprendiendo la disposición del lugar como alguien que podría necesitar defenderse. Más tarde, Ed llevó la camisa y los pantalones que planeaba remendar. Ella lo sorprendió tomándolos sin decir palabra, enhebrando la aguja y trabajando la costura. Sus puntadas eran ordenadas y firmes, más rápidas que las de él. Cuando se los devolvió, Clint asintió. «Buen trabajo no es mucho, pero...». Ella le lanzó una mirada con un leve atisbo de satisfacción. Al caer la tarde, Clint seguía pensando en algo de la primera noche. La manera en que se estremeció cuando el viento sacudió la persiana floja de la cabaña. Le decía que había estado en lugares donde cualquier ruido significaba peligro. Si el hombre de las vías sabía dónde vivía, podrían volver de noche, quizá cuando no estuviera preparado. Decidió mantener su rifle cerca hasta estar seguro de que ella estaba a salvo. Esa noche cenaron juntos en la mesa, sin hablar, solo el sonido de la estufa y el roce de las cucharas de lata. Cuando la última luz se apagó, Clint revisó la puerta 2 veces, asegurándose de que el cerrojo estuviera firme. Ella lo notó.
¿Crees que vendrán?, preguntó. No lo sé, respondió con honestidad. Pero si lo hacen, se arrepentirán. Su expresión apenas cambió, pero los hombros se relajaron lo suficiente para que él lo notara. Bajó el fuego al mínimo y se recostó en la manta junto a la estufa con el rifle cerca. Ella se acomodó en la cama. Sus ojos permanecieron abiertos mucho tiempo antes de que el sueño la alcanzara. Por ahora no había jinetes en la distancia. Ningún sonido más allá del suave viento nocturno. Pero Clint sabía que la paz en aquel territorio era algo que solo existía hasta que alguien decidiera arrebatártela. Los 2 días siguientes transcurrieron tranquilos, pero la calma en esos lugares nunca duraba sin algún precio. Cada mañana y cada tarde Clint vigilaba el horizonte buscando cualquier rastro de polvo que delatara movimiento. La tarde del tercer día, justo cuando el sol comenzaba a descender lentamente, apareció el tipo de movimiento que él esperaba. 3 jinetes venían desde el este. Incluso a distancia reconoció la postura encorvada y el andar desordenado de hombres que habían estado bebiendo. Taya estaba junto al corral arrojando puñados de heno al mulo. Clint salió al porche rifle en mano. Dentro ella se quedó inmóvil al verlo. Sus ojos siguieron a los jinetes. Luego se dirigió directamente a la cabaña sin decir palabra. La puerta se cerró y él oyó cómo la barra caía en su sitio. Los 3 caballos disminuyeron la marcha al llegar a su cerca. Al principio los hombres no se molestaron en desmontar, solo se quedaron allí mirando, evaluándolo. Clint mantuvo una postura relajada, rifle bajo, pero listo. «Tienen algo que nos pertenece», dijo el que iba al frente. Su rostro reflejaba sol y licor, el tipo que pensaba que el volumen podía reemplazar la razón. «No lo creo», respondió Clint. Su voz se mantuvo serena resonando en el patio sin alzarla. «Ella estaba con nosotros», insistió el hombre. «La queremos de vuelta». «Es la ley». Clint dio un paso lento hacia adelante. Si atan a una mujer a los rieles, pierden su derecho a decidir. Uno de los otros soltó una risa corta y cruel. «Es india. No la reclames solo porque la liberaste». El jinete delantero descendió del caballo, botas golpeando la tierra. Llevaba un revólver en la cadera, la mano colgando cerca solo para hacer énfasis. Clint ajustó el rifle levantando el cañón apenas 1 centímetro. «Si lo tocas no alcanzarás a desenfundar», dijo Clint con voz firme. Eso detuvo el avance. La mandíbula del hombre se movía, pero su mano permaneció en su sitio. Detrás el segundo murmuró algo sobre no buscar problemas. El tercero, alto y de rostro anguloso, escupió al suelo y miró fijamente la puerta de la cabaña. Dentro, Taya se mantenía detrás de la ventana observando. Podía ver la postura de Clint, cómo no se inmutaba bajo sus ojos. Sintió el calor subirle al pecho. Miedo sí, pero también un impulso agudo de mantenerse en el espacio abierto en lugar de esconderse. Sin pensarlo, quitó la barra de la puerta y dio un paso al porche. El movimiento captó todas las miradas. Seguía vistiendo el vestido de piel de ciervo que había reparado. El cabello lo llevaba cepillado pero suelto. Se mantenía erguida con la voz clara en el aire quieto. «No soy tuya», dijo mirando directamente al jinete delantero. Por un instante nadie habló. El alto esbozó una mueca despectiva. «Cambiarás de opinión cuando llegue la ley». La voz de Clint se interpuso. «Las leyes están lejos de aquí, y por ahora la estás viendo a mí. Te aviso, juega y vete». Los ojos del hombre al frente se movieron entre ellos calculando. Finalmente se subió al caballo. «Lo lamentarán», dijo, pero apenas tenía fuerza en sus palabras. Se dieron la vuelta cabalgando lo bastante lento para que sus palabras flotaran en el aire, pero lo bastante rápido para desaparecer antes de que la luz se apagara. Clint los observó hasta que el polvo los tragó y luego bajó el rifle. Theo seguía en el porche con las manos a los lados. Lo miró un momento antes de hablar. «Pueden intentarlo otra vez, pero la próxima estaré listo antes de que los veas». Ella sintió una vez, yo también. No había desafío en su voz, era un hecho, y Clint sabía que hablaba en serio. Esa noche mantuvo el rifle cerca del dormitorio y ella dejó la barra puesta en la puerta incluso después de que él se acostara. Ambos sabían que el asunto no había terminado, pero ahora estaba claro que lo enfrentarían juntos. A la mañana siguiente a la confrontación,
Clint estaba afuera antes de que el sol apareciera en el horizonte, revisando la tierra en busca de huellas frescas de caballos. El patio solo mostraba sus propias pisadas, pero no confiaba en la calma. Los problemas no siempre llegaban con cascos. Tenían la habilidad de deslizarse cuando un hombre creía que todo estaba en paz. Theo salió al porche, el chal alrededor de los hombros. Lo observó rodear el corral apoyándose en el poste al volver. «¿Volverán?», preguntó. «Podría ser», dijo Clint, «o tal vez esperen una mejor oportunidad». Ella no apartó la vista de él. «¿Qué harás?». «Lo mismo que ayer, solo más rápido». Eso pareció cerrar el asunto por el momento. Ella entró, y cuando Clint la siguió, el olor a algo cocinándose lo sorprendió. Había encontrado la harina y la manteca preparando pan plano sobre la plancha de hierro de la estufa. Se dio cuenta de que era la primera vez que olía pan en ese lugar desde la muerte de su esposa años atrás. Ella deslizó un trozo sobre un plato de hojalata y se lo puso delante sin decir palabra. Comieron en silencio, pero Clint ya pensaba en lo que venía. Si aquellos hombres regresaban con más jinetes, la cabaña sola no sería suficiente protección. Decidió hacer pequeños cambios discretos, pero que inclinaran las cosas a su favor. Pasó el resto de la mañana reparando la persiana para que no golpeara con el viento, colocando un barril de agua de repuesto más cerca de la puerta y despejando la línea de visión hacia el este por si necesitaba disparar desde el porche. Esta vez Theo no se limitó a mirar. Lo siguió hasta el cobertizo revisando clavos, entregándole el martillo sin que se lo pidiera. Incluso sacó un rollo de cuerda de las vigas cuando él lo necesitó. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera aprendiendo algo más que la ubicación de las cosas. Estaba aprendiendo a vivir allí. Al mediodía trabajaban lado a lado reparando una sección del cercado del corral. Clint se sorprendió observando cómo manejaba las herramientas, notando la rapidez de su agarre y la forma en que comprobaba la firmeza de los postes después de cada golpe. No era trabajo de alguien acostumbrado a estar inactivo. Cuando hicieron una pausa, le preguntó lo que había estado rondando en su mente desde aquel día en las vías. ¿Por qué estabas con ellos? Sus ojos permanecieron sobre la línea del cercado. Me llevaron del campamento donde estaba. Dijeron que me cambiarían por provisiones en otra ciudad. Al principio les creí. No debí. Clint presionó suavemente. Campamento algunos de la gente de mi madre. Ahora toda mi familia lo que queda. Íbamos hacia el norte, pero me dejaron. No explicó más, y él no insistió. El tono de su voz dejaba claro que ya había dicho más de lo que planeaba. A medida que el sol bajaba, ambos seguían lanzando miradas al horizonte medio esperando jinetes. No llegó nadie, pero la intranquilidad permanecía. Aquella noche, mientras Clint afilaba su cuchillo en la mesa, Theo cosía a la luz de la lámpara reparando otra sección de su vestido. La habitación estaba en silencio salvo por el raspado del acero contra la piedra y el suave tirón del hilo. Cuando terminó, dobló la prenda cuidadosamente y la dejó a un lado. «Si sigues arreglando ese vestido», dijo Clint, «te quedarás sin tela». Ella dejó entrever una mínima sonrisa. «Lo haré rendir. Es todo lo que tengo». Él meditó sobre eso un momento, luego se levantó y sacó una manta doblada del estante. «Esto servirá hasta que consigamos más», dijo colocándola sobre la mesa. Ella la tocó comprobando su peso entre las manos. Aquella noche durmieron con el mismo acuerdo tácito de siempre. Él junto al fuego con el rifle cerca a ella tras la barra de la puerta del dormitorio. Pero ahora, había un cambio evidente. Ella ya no se escondía del combate. Estaba lista para enfrentarlo a su lado si llegaba. A la mañana siguiente, el viento había cambiado trayendo el aroma de la lluvia desde algún lugar lejano. Clint apretaba la cincha de su silla cuando notó a Theo de pie, en la esquina de la cabaña, escudriñando la tierra abierta. No solo miraba. Ella estudiaba la distancia como quien espera que algo se mueva. «¿Ves algo?», preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos no se apartaron del horizonte. «No solo que no me gusta no saber dónde están». Clint entendió. La incertidumbre afectaba los nervios más que el combate mismo. «Haremos un viaje al pueblo hoy», dijo él. «Necesitas harina, balas. Quizá algo de tela para ti.
y quiero que la gente te vea aquí conmigo. Más difícil para que digan que perteneces a otros si la mitad del pueblo ve lo contrario». Taya dudó. Luego asintió despacio. Clint notó que pensaba en lo que significaba aparecer en un pueblo. Exponerse ante extraños, algunos de los cuales podrían conocer a los hombres de las vías. Salieron a media mañana. El camino estaba duro, compactado por semanas sin lluvia. El sonido de sus caballos se difundía en el aire quieto. Al acercarse al grupo de edificios que servía como el pueblo más cercano, Clint notó un cambio en su postura. Ella enderezó la silla, mirada fija al frente, decidida. En la tienda general, Clint ató los caballos y la ayudó a bajar. Entraron el aire más fresco, pero cargado con olor a aceite de madera y productos secos. El tendero, un hombre delgado y encorvado, levantó la vista del mostrador. Sus ojos se detuvieron en Taya un instante más de lo necesario. «Buenos días, Kane», dijo. «Hace tiempo que no te veía». «Ocupado, supongo». Clint respondió dejando una lista sobre el mostrador. Harina, café, perdigones y unas yardas de tela. El hombre buscó los artículos, pero Clint notó que miraba a Taya de nuevo, ahora con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ella no bajó la mirada. En cambio, lo sostuvo con calma y firmeza hasta que él se ocupó de pesar la harina. Al salir, Clint cargó el saco y la caja dejándola caminar delante. Observó cómo se movía por la calle, ni apresurada ni tímida. Algunas personas voltearon a mirar, pero nadie habló. Eso en sí fue una pequeña victoria. De vuelta en la granja, Taya lo ayudó a descargar los suministros. Puso la tela a un lado sin comentario, pero él notó cómo pasó los dedos sobre ella antes de doblarla cuidadosamente. Durante la cena, Clint finalmente preguntó lo que había rondado su mente desde que ella le habló de la gente de su madre. «Cuando te dejaron, fue por esos hombres». Ella miró el fuego por un largo momento. «En parte no querían pelear, no podían ganar. Y algunos ya no querían que yo estuviera allí. Mi padre no era comanche. Dicen que traigo problemas». Clint sintió un apretón lento en el pecho. Sabía lo que era ser rechazado por los tuyos. «Ese problema es mío», ahora dijo en voz baja. «Si regresan, me responderán a mí». Los ojos de ella se alzaron hacia los suyos, y por primera vez desde que se conocieron, vio algo asentarse allí. No solo gratitud, sino un tipo de confianza que no podía obligarse. Más tarde esa noche, cuando el viento se levantó y sacudió el borde suelto del techo del cobertizo, Clint se levantó para revisarlo. Al volver, Taya había colocado su rifle sobre la mesa al alcance de la mano. No dijo nada, y él tampoco, pero ambos sabían exactamente por qué lo había hecho. Al día siguiente amaneció con una luz delgada y fría, y un viento tan cortante que se colaba por las costuras del abrigo de Clint. Había planeado arreglar el molino antes de que empeorara. La cola se enganchaba en las ráfagas, haciendo girar las aspas de manera desigual. Pero no era un trabajo que un hombre pudiera posponer sin arriesgar su suministro de agua. Taya estaba ordenando la tela nueva sobre la mesa cuando él regresó a la casa para tomar su llave inglesa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó ella. «No para esto», respondió él. «El viento está muy fuerte allá arriba». «Seré rápido». Ella no discutió, pero sus ojos lo siguieron mientras salía de nuevo. El molino se alzaba al extremo del patio. Su escalera desgastada por años de uso. Clint revisó los pernos y comenzó a subir. El armazón de metal se balanceaba con las ráfagas, cada escalón más frío que el anterior. Estaba a 3 tramos de la cima cuando la llave se le resbaló del guante, golpeando las barras inferiores antes de caer al suelo. Maldijo entre dientes y se inclinó para tomar el lazo de repuesto de su cinturón. Ese cambio de peso fue suficiente. La madera vieja bajo su bota crujió y cedió. Cayó los últimos 2 metros, impactando fuerte sobre su lado izquierdo. El golpe le quitó el aire, y un dolor agudo atravesó su hombro. Quedó inmóvil un momento. Taya ya corría hacia él, el borde de su vestido rozando la hierba seca. Se arrodilló a su lado. «¿Puedes moverte?». «No mucho», dijo él entre dientes apretados. Ella lo ayudó a sentarse, manos firmes pero cuidadosas. Cuando intentó ponerse de pie, el hombro gritó y las rodillas le fallaron. Ella lo guió a medias, lo arrastró hacia la cabaña.
Una vez dentro limpió la mesa de un solo barrido y lo hizo sentar. Luxado dijo tras un vistazo rápido: necesita volver a su lugar. Clint arqueó una ceja. Lo has hecho antes, 2 veces. Mi tío. ¿Confías en mí? Él dudó apenas un segundo. Hazlo. Ella lo hizo sentar de lado, apoyó su brazo contra su cadera, y con un solo movimiento suave empujó y giró. La articulación volvió a su lugar con un golpe sordo que le revolvió el estómago. Exhaló un aire agudo, pero el dolor cedió casi de inmediato. Ató su brazo con un cabestrillo improvisado usando una tira de la tela nueva. No levantes nada por un tiempo, dijo con voz firme. El resto del día se encargó de las labores sin vacilar, alimentó al ganado, cargó agua e incluso llevó leña dentro. A Clint le disgustaba quedarse sin hacer nada, pero observaba cómo ella se movía en cada tarea con propósito, como si siempre hubiera estado allí. Al llegar la tarde no pudo ignorar la pregunta que había estado rondando desde la caída. ¿Por qué corres hacia mí allá fuera? Podrías haber ido por ayuda. Ella encogió ligeramente de hombros. Porque tú eres el único aquí. Si te pasa algo, vuelvo a quedarme sola. Sus palabras eran simples sin adornos, pero cargadas de un peso que él comprendía. Para ambos, el otro se había convertido en la única línea entre vivir o quedar atrás. Esa noche, Clint mantuvo el rifle al alcance como de costumbre, pero por primera vez desde que ella llegó, no escuchó el sonido de la barra de la puerta al cerrarse. En cambio, su puerta quedó sin cerrar, y la cabaña se sintió más pequeña, más cálida, incluso con el viento golpeando las paredes. A la mañana siguiente de la caída de Clint, el cielo estaba pesado y bajo, amenazando lluvia, pero sin dejar caer una sola gota. Su hombro dolía con cada movimiento, pero decidió que no podían esperar más para oficializar las cosas en el pueblo. Lo que se hablara en la cerca llegaría tarde o temprano a oídos equivocados. Y si esos hombres regresaban con alguna reclamación improvisada, no quería que nadie dudara de dónde estaba Taya. Ella no preguntó por qué cuando él le indicó ensillar los 2 caballos, pero sus ojos se entrecerraron levemente en señal de reflexión. Él pudo ver que entendía que esto era más que un viaje por provisiones. El viaje fue lento. Clint mantenía su brazo herido inmóvil, dejando que la lluvia colgara de su buena mano. Taya iba justo delante escaneando el horizonte, como si esperara que algún problema surgiera de la hierba. Cuanto más se acercaban al pueblo, más erguida se ponía ella. La oficina del condado era un edificio de madera bajo al otro extremo de la calle principal. El subjefe adentro, un hombre corpulento con el cabello ralo, levantó la vista de su libro de cuentas al entrar. Un destello de reconocimiento cruzó por sus ojos, y Clint vio al hombre decidir sin decirlo que no era un asunto en el que debía entrometerse. «Venimos por una licencia de matrimonio», dijo Clint con claridad. El subjefe no parpadeó. «Nombres», dijo Taya, pronunciando el suyo con claridad, deletreándolo para que no hubiera error. Clint dio el suyo. El subjefe llenó el papel el rasguido de su pluma, el único sonido en la habitación. «¿Estás seguro de esto?», preguntó el subjefe. Sin levantar la vista, Clint respondió. «Sí. Y quiero dejar constancia de que ambos entramos. Nos quedamos aquí y estuvimos de acuerdo». El subjefe asintió. Una sola vez arrancó la hoja de la libreta y tomó una pequeña caja de anillos de latón sobre el mostrador. Clint eligió uno sencillo, pagó en efectivo y se volvió hacia Taya. Ella sostenía el anillo de mezquite tallado, en el que había estado trabajando por las noches, el mismo que él había visto dar forma a la luz de la lámpara. Él deslizó el anillo de latón en su dedo. Ella puso uno de mezquite en el suyo. Sin discurso, sin público. Solo una mirada entre ellos que decía lo que ninguno había expresado antes con palabras. Al volver a la calle, el aire frío les mordía la cara, pero ninguno apuró el paso. Pasaron frente a la tienda general, cruzaron el salón, y aunque algunas personas voltearon a mirarlos, nadie dijo nada. Eso era suficiente. El regreso a casa se sintió distinto. El silencio entre ellos ya no era del tipo guardado de antes.
Estaba asentado como si ambos hubieran puesto su peso en el mismo lado de la balanza y la hubieran encontrado estable. De regreso en la cabaña, Clint estabuló los caballos mientras Taya encendía la estufa. Cuando entró, el olor a café llenaba la habitación. Ella puso 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a él recostándose apenas en la silla. «Ahora es más difícil que me tomen», dijo, su tono firme pero los ojos atentos. «Más difícil», coincidió Clint. «No imposible, pero más difícil de empezar». Bebieron en silencio un momento. De ese silencio en el que ambos sabían que había más que decir, pero también que no era necesario decirlo de inmediato. Aquella noche, Clint dejó el rifle apoyado junto a la pared, en vez de tenerlo a mano, y Taya no cerró para nada la puerta de su habitación. El aire en la cabaña se sentía distinto, todavía tranquilo, pero ya no cargado de incertidumbre. Clint sabía que no era el fin de los problemas. Pero por primera vez desde aquel día en las vías sentía que estaban sobre el mismo terreno para siempre. La primavera llegó despacio, de esa que hace que cada mañana se sienta un poco más cálida que la anterior. La tierra se ablandaba. Brotaban nuevos retoños a través del suelo endurecido a lo largo de la pared sur de la cabaña. Clint había mantenido la vista en la cerca más por costumbre que por preocupación. Habían pasado semanas sin señal de los 3 hombres de las vías. Si habían decidido que la pelea no valía la pena o habían encontrado problemas en otro lado, no le importaba. Lo importante era que se habían ido. Taya había empezado a sembrar frijoles y una pequeña hilera de verduras en el terreno que Clint había preparado para ella. Trabajaba desde las primeras horas, el borde de su vestido rozando la tierra. Sus mocasines dejaban huellas ligeras en las hileras recién labradas. Clint la observaba desde el porche una mañana, el café enfriándose en su mano. Se movía con la misma concentración silenciosa que tenía cuando reparaba un trapo rasgado o preparaba la comida, firme, segura, sin un movimiento innecesario. Dentro de la cabaña los cambios eran pequeños, pero evidentes. Un segundo barril de agua estaba junto a la puerta. La repisa había sido organizada en un sistema que solo ella parecía comprender, pero a Clint no le importaba. El rifle seguía cerca de la mesa, pero ya no era una sombra constante. El lugar se sentía vivido, no simplemente ocupado. Una tarde, mientras reparaban juntos la puerta del corral, Clint finalmente dijo lo que había estado acumulándose en él desde el día en la oficina del condado. «Podrías haberte ido», dijo sin levantar la vista del bisel que estaba ajustando. «No quería», respondió ella con sencillez. Él asintió, probando el balance de la puerta no por el papel, sino porque ella quería quedarse. «Así es», dijo, volviéndose para encontrar su mirada. Ya no había vacilación en ella, ni borde defensivo, ni medir lo que él podría hacer después. Era la misma mirada firme que había tenido aquel día. Salió al porche para enfrentar a esos hombres, solo que más cálida. Esa noche, después de cenar, Clint dijo la palabra de mando que ella le había enseñado. Una para agua, otra para fuego, otra para pan, otra para cielo. Y luego añadió la última que ella le había dado apenas el día anterior en casa. Ella sonrió, y era el tipo de sonrisa que permanecía en sus ojos mucho después de haberse dibujado en la boca. Cuando se retiraron, no fue a la habitación separada. Se quedó junto al fuego con él, ambos sentados en la luz tenue, diciendo poco. Afuera el viento movía la hierba en olas lentas. A la mañana siguiente ensillaron los caballos juntos. No porque tuvieran que ir a ningún lugar urgente, sino porque el trabajo era más fácil así. Clint habló de añadir otro bebedero, quizá construir un ahumadero antes del próximo invierno. Taya estuvo de acuerdo, ya pensando qué podrían sembrar si limpiaban más terreno. Al mediodía la cerca estaba revisada, el ganado con agua y la puerta de la cabaña abierta al aire templado. Por primera vez en mucho tiempo, no había sensación de esperar el próximo golpe. Tenían lo que necesitaban y lo que habían elegido, y en un territorio que era más de lo que la mayoría jamás conseguía. Los problemas quedaban atrás, la tierra estaba firme bajo sus pies, y la vida por delante era suya para conservar.